Buenas, buenas, mi gente bella de Viaja Conmigo World. Yo soy Mavi. Bus. Y en el video de hoy, ¿qué le vamos a ver, Gustavo? Vamos a ver cómo una mala noticia hace que yo pierda los estribos y se pare el proyecto. Bueno, pero hoy lo dice muy tranquilo, Gustavo, pero no fue así. Fue un momento muy duro para nuestro viaje. Sí, fue un momento duro. Realmente perdí los estribos. Bueno, ¿vamos a ver el video? ¿Vamos? En este video, acá, ahí se ve, estamos bajando el triciclo. Se fue un día de lluvia a la verificación policial, así que sacamos turno en el registro y nos dan como 20 días, ¿no? Sí, más o menos nos dan como 20 días para sentar el nuevo registro. En la verificación policial nos dan el ok con el nuevo motor, así que a esperar 20 días para hacer la transferencia, o sea, darle de baja el motor que tenía y darle el alta con el nuevo motor de la camioneta. Así que nos dedicamos a arreglar un poco la trompa del triciclo, que alguien le puso un paragolpe agarrado a la chapa, así que me puse a enderezar el paragolpe. Sí, ahí lo van a ver en el video. Un día más. ¡Zoe! Bueno, hoy vamos a enderezar la chapa de la porquería. Digo, no puedo decir porquería en los audios, pero bueno. Bueno, vamos a enderezar la chapa que está doblada acá. Vamos a usar el método del taco. Bueno, a los golpes enderezamos la chapa y quedó excelente. Esto es un caos. Raquel peleando con su compresor que no anda y está roto y tiene un agujerito. Y acá estamos haciendo frenos. Y acá están los elementos para enderezar el chasis. Bueno, aprovechamos los días que esperábamos y nos pusimos a arreglar, a cambiar los retenes de la bomba de freno y demás. Para ir a Ushuaia, lo que corren los perros. Los trineos. Bueno, muchachos, la persona que está hablando ahí es mi mujer, es Mavi y Raquel. ¡Quiere como una esclava! Las tengo a las dos como esclavas. Desarmamos, sacamos el motor. Así que bueno, vamos a darle al chasis ahora. Ya hablé con el ingeniero, me inflé y bueno, vamos a darle al chasis, vamos a sacar todo el diferencial, vamos a pintar todo. Y este es el motor. ¿Volverá a su lugar? No sé. Vamos a ver qué onda. Bueno, aprovechamos y mientras caminamos le contamos un poco. Estamos en Andangalá, sigue editando, estamos en el camping de Andangalá. Y aprovechamos y bueno, acá es donde me voy a explayar un poquito en el video. Si bien estábamos ganando tiempo haciendo otras tareas, nos encontramos con la sorpresa cuando fuimos al registro. Nos fuimos con
para ir un poco en el tiempo, ¿no? Tuvimos que a la camioneta darle de baja el chasis, ¿sí? Y generamos un 0,4 de alta del motor. Eso tuvimos que hacer en el registro automotor de autos. Ahora, luego nos fuimos al otro registro, ¿sí? Que nos habían dado turno 20 días. Por suerte lo del registro de automotor fue rápido, pero el registro de moto estaba muy atrasado. Así que ahí fueron unos 20 días, ¿sí? Que tuvimos un lapso, estuvimos parados. Me voy a adelantar un poco, ¿sí? Nos pusimos a hacer otras cosas, pero ahora en el video se los contamos. ¿Qué pasó? Cuando llegamos al registro y yo pido darle la baja al motor mío, ¿sí? Que me generen un 0,4 de alta, ¿sí? Y que me asienten el nuevo motor. Ahí me encuentro con una sorpresa. Me atiende una chica, ¿sí? Una chica joven. Me dice que no se puede asentar ese motor. De hecho me dice, no, este es un papel rosa, vos tenés que traer un papel azul. Yo, mi cara, ¿no? Claro, el color del papel. Primero fue, bueno, el color del papel, dije, esta chica no entiende nada. A ver, es una alta y una baja, tampoco era tan complicado. Había hablado con mucha gente que hizo cambio de motores, me habían asesorado, incluso había hablado con una persona muy puntual, ¿sí? Que me había dicho que él cambiaba motores constantemente, a los autos que tenían motores rotos, iba, compraba un motor, lo cambiaba, o sea, era un trámite muy normal, ¿sí? Siempre una papa. Claro, iba a ser una papa. Siempre dentro de lo legal, ¿no? Había que hacer la verificación policial, el vehículo tenía que tener un 0,4 y todo eso. Hasta que viene una persona del registro, ¿sí? Que era encargada del registro ahí en Capital Federal, y me dice, mirá, vos no podés poner un motor, ¿sí? De auto en una moto. Entonces le digo, no, lo que pasa es que no es una moto. Saco las fotos, le muestro que es un triciclo, que es un motocarro, que carga 1 tonelada, que tiene un chasis parecido, bla, 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 bla. Le empiezo a explicar todo y me dice, no, el problema es que el sistema nuestro, ¿sí? No está preparado para hacer un alta con el motor ese. Entonces yo, bueno, lo primero que hago después de trabajar tantos años en empresas y demás, vamos a aprovechar a sentarnos hoy. Sí. Bueno, mientras tanto les mostramos que andamos viajando y caminando. En esta oportunidad somos 4. Ahí tenemos, les vamos a mostrar que sienten el ruidito donde estamos. Bueno, vinimos a un lugar tranquilo, que no era esa época tranquila mía. Estaba re caliente. Me dice el muchacho del registro, el encargado del registro, me dice, no, mirá, lo que estás haciendo vos es algo que no se puede hacer. Me dice, yo te voy a contactar con un ingeniero mecánico que te va a asesorar y demás. Digo, no, pero es un alto de un motor, es más. Yo ya había mandado a soldar, como vieron ustedes en los videos, había mandado a soldar las patas de motor, una persona se dedica a soldar, ¿sí? Había quedado perfecto. Había quedado perfecto, me voy a correr más acá, ¿sabes por qué? Porque me parece que me está afectando el audio. Disculpen, es todo muy improvisado esto. Bueno, sigo. La persona del registro me dice que no puedo poner un motor de un automotor en un motovehículo. Que ellos tienen una inconsistencia y que el sistema no se los permite. Que en el formulario de uno es de una forma, el formulario de otro, no sé si uno son 5 dígitos y el otro son 7. Bueno, conclusión, no me dejaron hacerlo. A lo cual me dice que si a mí me lo aprueba un ingeniero mecánico, ¿sí? Ellos pueden pasármelo armado fuera de fábrica. Claro. No era la idea que pase armado fuera de fábrica. De hecho, el triciclo, para los que no los conocen... Uy, se nos cayó el perro en el agua. Para los que no nos conocen, el triciclo es un triciclo que trajo Sanel al país y viene homologado como un motovehículo categoría triciclo, o sea, ya viene homologado así. Y me lo iban a sacar de homologación, me lo iban a sacar con patente 0 kilómetro, y lo peor de todo era que yo tenía que terminar todo el proyecto, recién ahí el ingeniero mecánico me aprobaba o no, ¿sí? Y yo me quedé mirándolo como diciendo, ¿qué me estás diciendo? Bueno, seguí por mi lado, ya el video va como 4 minutos. Sí, no pasa. Aprovecho y lo explico bien, ¿sí? Si cualquier cosa, si alguno quiere agregarme un comentario o algo, lo contesto, no hay problema. Empecé a hablar con un ingeniero, hablé con otro. Mandaba fotos, ¿te acordás? Les mandaba fotos, videos, todos. Un par no tenían ganas de laburar. Di con uno que la verdad que bastante responsable, me contestó bien y es más, le conté mi proyecto, que nos íbamos a ir con un triciclo, que estábamos dando la vuelta al mundo hace 4 años y medio. En ese momento era un poco menos de tiempo, pero bueno, para que más o menos tengan una idea.
Entonces él me dice, mira Gustavo, el problema que tenés acá es que vos estás poniendo un motor que tenía 4 ruedas y 4 frenos, se lo estás poniendo a un chasis que tiene 3 ruedas y 3 frenos. No te lo van a probar salvo que vos le pongas un kit de sistema de freno a disco y se haga unas pruebas, ¿cómo que me dijo? Unas pruebas Claro, de sí. potencia, de rendimiento del Era una nave chasis. espacial, no sé. Empecé a ver la parte lucrativa, empecé a ver la parte lógica, porque al principio decís, este me quiere sacar plata, y después decís, no, tiene razón en lo que me está planteando. Me dice, lo que estás haciendo es poner un motor en un chasis y en un vehículo donde vos le estás quitando un 25% de frenada. Solo pensá en eso, Gustavo, me dijo. Y después me dijo, estás poniendo un vehículo que tiene otro tipo de chasis, otra estabilidad. Dije, me estoy metiendo en un terreno. Y ahí es donde me explica, mira, en realidad viene homologado con ese motor, justamente por algo. Claro. Bueno, para no irme tanto del video, nada, no tenía ganas de hacer nada, me enojé mucho conmigo, me enojé mucho con todos los que me habían dado data, porque acá el punto es que mucha gente cree que sabe, mucha gente da su opinión, gente te dice que ya lo hizo, y en realidad me contaron que el primero que lo iba a hacer en el país era yo a eso. Claro. Y Y que- que iba a tardar como un año, ¿la verdad? Que podía tardar como un año o un mes, no se sabe. Nadie me podía decir si era un trámite o un proceso que yo podía demorar independientemente al trabajo mío. Teniendo todo terminado, en orden, nadie me podía informar realmente De que funcionaría. de que me lo iban a aprobar, ¿no? Sí, no. Bueno, Gastadero de plata. Ya habíamos gastado y sí, en el motor. no solo el dinero, el tiempo y demás. Bueno, estaba con un número de perros, así que ahí fueron muy importantes Mavi y Raquel. Y No, bueno, no, no, en ese momento había divorcio casi, querido. no estaba tan mal yo. Bueno, ahí en ese momento tuviste que cambiar de planes, ¿te acordás? A buscar algo. Sí, ahí la única alternativa, el único plan que teníamos era el plan de poner un motor de moto y arrancó un proceso que demoró muchísimo tiempo. Pero también nos pusimos a hacer, a Raquel, dijimos, bueno, vamos a hacer otras cosas. Y entonces nos pusimos a trabajar en la casa de Raquel. Que eso está bueno porque Gustavo sabe mucho lo que es carpintería, pintura, bueno, todo lo que es. Y bueno, yo siempre le halago porque es mi marido, obvio. Y Me vende para que yo trabaje. sí, hizo colocación, las luces, el mueble de cocina, van a ver que hizo todo Gustavo, hicimos, lo ayudamos con Raquel. Bueno, igual vamos a poner un poquito, si no nos vamos a ir de tema. Claro, pero Raquel la verdad es una genia, nos prestó la casa, siempre estuvo dispuesta a ayudarnos. La verdad siempre vamos a estar re agradecidos con Raquel. Un gran ángel, Raquel, y queríamos dejar nuestro granito de Ay, arena. me emociono. ¿Qué está haciendo Gustavo? Gustavo está sacando todo lo que está de más, algunos fierritos, para pintar. Estoy enroscando con el cable. Bueno, ¿qué es la idea? ¿Qué sacaste? Aquí todos los soportes del motor viejo, que no sabemos si a futuro lo vamos a necesitar. Se puso fresco. Y emprolijando el chasis para después pulirlo y después, bueno, ya lo pintamos. Antióxido, spray, pintamos. A pintar todo. A pintar todo. Así que sacándole las imperfecciones de metal, digamos. Acá está la cabinita, que también tenemos que pintar, y acá está el motor que está guardado. Así que bueno, que siga laburando, ¿no? If I open up my arms,
Bueno, Raquel va a usar su super aparato para pintar nuestro chasis. Mavi lo limpió todo. Tuvimos los 3 lijando. Así que, bueno, ahora hay que ver qué va a pasar de todo esto. Raquel está armada. Y peligrosa. Una genia, Ra, ayudándonos con el proyecto. No, Mavi no, así como estaba ya suficiente el problema. Mavi quiere tapar el rulemán, pero quiere tapar todo. No tape nada. Sí. Bueno, vamos en primera persona, ¿eh? ¿Tiene garantía esto, Raquel? No. No podíamos esperar más. Está hecho con amor. Así que... Bueno, Raquel pintando, estamos haciendo el tras de escena de cómo se pintó el cuadro. ¿Qué rompiste, Ra? Justo la agarramos en el momento donde rompió Raquel. Juro que no fui. ¿Qué pasó, Ra? Nada, se salió esto. Ah, pensamos que era una biela que... No, bueno, no. Está todo bajo control, ¿eh? Sí, no rompí Todo nada. bajo control. No rompimos nada. Justo agarramos el momento que Raquel... Ahí está. Ya que te pinto. No. Tenemos el cuadro dado vuelta. La idea es pintar primero la parte de abajo, una buena mano, luego vamos a ir dándole, vamos a dar vuelta y le vamos a dar a la parte de arriba. Acá Raquel se arrancó por esta parte. Cómo pintamos a la noche. Quiero aprovechar y mostrarles cómo quedó. Espero que en el video se vea la calidad de la pintura esta. A ver, me voy a quedar un poquito quieto ahí para que vean cómo queda la pintura. Es recién la primer mano. ¿Sí? Creo que ahí se aprecia bien. Si voy del otro lado me queda el sol al revés. Pero bueno, era más que nada para que vean. Estoy súper contento como quedó el trabajo. Nuevo día, nuevo proyecto. Ponela en hora, Mabel. Fíjate para ponerla en hora. Okay. ¿Vieron, gente? Apenas prendo la cámara y me mandan. ¿Cómo puede ser esto? No me estará filmando sin la gorra, ¿no? Está creciendo tu pasto, mi amor. Claro, hay que disfrutar de tu pasto que crece. Como pasto. El ratito. Bueno, la idea es hacer una bajo mesada. Así que Gustavo se está encargando después de toda esta parte. Y también unos muebles allá arriba con puertitas. Este es el proyecto de hoy. Vamos a ver cómo queda.
Sí, me imagino que sí. Bueno, después de tanta búsqueda por el motor, apareció el ángel. David, un ángel que trajo el motor para nosotros, para nuestro sueño, Gus. Capo, David, capo. No saben lo que busqué, un motor con 0,4 legal. Todos me ofrecían motores, nadie tenía papel en los motores, hasta que di con David. David, si estás viendo este video, te vuelvo a mandar un agradecimiento. Así que, gente, en el próximo video le mostramos qué motor le tiene nuestra casa rodante. Si te gusta este video, compartí, suscríbete, dale me gusta. y así somos muchísimos más para que conozcan toda esta aventura que estamos viviendo hoy y todo lo que sufrimos para llegar hasta aquí. ¡Chao! Miren el precipicio este. ¿Qué lugar, Gustavo? Qué hermoso lugar. Mavi está re tensa, casi se nos cae un perro recién ahí. Sí, no saben, se puede hacer un cachorrito, Dios mío. Pero casi terminamos una edición trágica. Bueno, no nos molestamos más. Ahora sí, chao, nos vemos en el próximo video.